Bien, bien, vamos a continuar con ya las partes finales de lo que es el establecimiento de privilegios para el acceso a nuestro sistema. La clase anterior habíamos ya un poco dejado establecido algunos parámetros para poder visibilizar la información dependiendo de los privilegios. Recuerden que nosotros tenemos tres tipos de privilegios, ¿sí? El uno que está específicamente como administrador, ¿sí? Y el administrador es aquel que tiene acceso a toda la información, ¿sí? El administrador. Tenemos también otro tipo de usuarios que nosotros le habíamos puesto como usuario, ¿sí? Ahora, se le pone solamente por práctica usuario, pero vamos a suponer que si es que estoy hablando de un almacén, puede ser cajero 1, cajero 2, cajero 3, o vendedor 1, vendedor 3, bodeguero. Y bueno, así puede tener una serie de nomenclaturas, los privilegios, ¿sí? Lo que no va a cambiar es el administrador, ¿sí? Esto es esencial. En todo sistema siempre va a haber un administrador, al menos un administrador. O también se le puede ir designando diferentes tipos de privilegios. Por ejemplo, privilegio 1, privilegio 2, privilegio 3 y así sucesivamente, ¿sí? Y también tenemos otro en donde no es usuario, ¿sí? Entonces, no es usuario, no usuario, ¿sí? Entonces, cuando no es usuario, nosotros ya habíamos indicado la clase anterior con una diapositiva, que es lo que tenía que hacer, ¿sí? Si es que es administrador, acceso total al sistema. Si es que es usuario, solamente actualizar sus datos personales, excepto privilegio. Y si es que no es usuario, no le permiten ni registrarse, sino simplemente debe rebotarle al index o a la página principal, ¿sí? Segundo, hemos ya hecho nuestro logotipo, ¿sí? Nuestro logotipo en donde se ha incluido una fotografía, el nombre, esto es esencial, y quitadole el fondo, ¿sí? Porque en algunos trabajos se observó que el logotipo tenía un fondo, ¿sí? Y esto sí, no se veía muy agradable, ¿sí? A más de ello, nosotros también hemos visto estos botones, ¿sí? Habían algunos botones que se salían, hay que tomar en cuenta esta parte de lo que es del margin, ¿sí? Vamos a cargar la carpeta de trabajo. Bueno, ya ustedes saben dónde se encuentra ubicado nuestra carpeta de trabajo porque este es un sitio web, ¿sí? Difiere mucho de las páginas web. Entonces, este sitio web es porque ya estamos manejando nosotros. Miren aquí muchas páginas, ¿sí? Tanto en HTML como PHP, carpetas de JavaScript, imágenes, formatos para PDF, ¿sí? Y aquí en esta hoja específicamente en estilos, nosotros al inicio, al momento que está puesto asterisco, tenemos identificado, miren, el padding, que es para establecer un distanciamiento, está puesto en 0, y el margin también está puesto en 0. Entonces, otra cosa, el box sizing. Le estamos diciendo que sea de tipo border box. ¿A qué se refiere? A lo que nosotros estamos observando, ¿sí? Entonces, miren, se está ajustando a todo el espacio de nuestro navegador. Por eso está puesto tanto el margen como el padding 0 y un border box para que más o menos aparezca en un border, ¿sí? Bien, ahora miren, nosotros si hacemos clic en inicio se asume que se quede en inicio mismo. Pero si hacemos clic en acerca de, no se va a ningún lado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver la forma de cómo nos vamos a trasladar acá, ¿sí? A esta parte o a esta sección donde están los datos personales, ¿sí? ¿Dónde estamos trabajando? En la página principal en Index. Recordarles también que las imágenes tienen que estar puestas del mismo tamaño, ¿sí? Tanto de alto como de ancho, para no tener de que aquí existe distorsionamiento, ¿sí? Tiene que ser, si todas son de 600 por 600, entonces esta imagen 600 por 600, 600 por 600 y 600 por 600
píxeles, ¿sí? Lo mismo aquí en esta parte de aquí. Existen programas donde yo puedo simplemente recortar y dejarle sin el fondo. Miren, es el mismo que hicimos acá. Entonces, es para que se vaya viendo más presentable nuestra página web. Lo otro es, no puede existir faltas ortográficas. No puede existir si estamos mencionando que nuestra página web ya puede ser ubicada en un sitio web ya para ser lanzado a la web, ¿sí? Además de ello, a ustedes en el primer quimestre ya les di cómo ustedes pueden depositar las páginas web. Si tenemos tiempo, como ya hoy finalizamos nuestra página web, vamos a subirle a ese repositorio que yo les había indicado. Ahí había una base de datos, simplemente vamos a hacer pequeñas configuraciones y esta página ya estaría en la web, ¿sí? Entonces, vamos por lo primero. Vamos a hacer este proceso acerca de... Para ello, lo que hacemos es nos trasladamos a nuestro index, ¿sí? Y miren, tenemos aquí puesto en inicio, en el href, numeral. Y también en acerca de tenemos puesto numeral. Entonces, después de numeral, le vamos nosotros a poner una variable que se va a llamar acerca de unido, ¿sí? No separado porque es variable. Y con ello nos trasladamos acá en donde dice sección del menú, perdón, sí, sección del menú principal, ¿sí? O sección de información. Aquí donde dice main, ¿sí? Donde dice main está puesto class main. Después de ello voy a poner yo un ID, ¿sí? Y en el ID le pongo yo acerca de, idéntica la variable, ¿sí? Esta variable, como ustedes pueden ver, ya se relaciona. Como también aquí en File yo le tengo puesto autograbado, entonces ya automáticamente se guardó. Si yo le actualizo la página y si yo le hago clic aquí en acerca de, mire, se traslada ya directamente acá a la información que yo necesito visualizar. Entonces, vamos a seguir haciendo estos cambios. Ahora bien, vamos a continuar con lo que estuvimos hablando la clase anterior en iniciar sesión. Entonces, aquí, si es que yo soy eh, usuario administrador, entonces yo pongo mi cuenta y pongo mi contraseña, hago clic en ingresar, tengo acceso a todo este formulario donde puedo visualizar toda la información. Entonces aquí veo privilegios, usuarios, todo eso se explicó la semana anterior. Si yo hago clic en cualquiera de ellos en actualizar, miren, tengo acceso a clave, privilegio, ¿sí? Si hago clic aquí, miren, si hago clic en cancelar, me regresa a mi página principal. Si hago clic en actualizar, modifico, por ejemplo aquí, quito esta información, hago clic en actualizar, ¿sí? Me dice que se ha actualizado la información, actualicé y me regresa a este formulario nómina. Pero, ¿qué sucede cuando yo no soy administrador? Pues regreso a inicio, me voy a iniciar sesión, pongo aquí el usuario, que tiene privilegio de usuario, pongo aquí la clave, pongo aquí clic en ingresar, muy bien. Hasta aquí estaba casi bien, pero lo que nosotros tenemos que, cuando es usuario, no sacar esta parte. No debe el usuario tener acceso a privilegio, porque ya hicimos el ejemplo de la clase anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a alterar el código, ¿sí? ¿En dónde? En el form actualizar. Lo otro, miren, estoy como usuario. Si yo hago clic en cancelar, debe regresarme al index. Y lo mismo, si yo hago clic en actualizar, debe regresarme al index, lo cual no sucede. Miren, hago clic en cancelar, me regresa acá como que yo fuera administrador. Ese es un error garrafal. Y lo mismo, si me ingreso como usuario, actualizo, ¿sí? Y mire, me regresa de nuevo acá. Entonces, eso no debe suceder. Entonces, para ello,
lo que nosotros vamos a hacer es trasladarnos a la página. Voy a cerrar. Bueno, si después necesitamos, sacamos nuevamente a donde dice form actualizar, ¿sí? Entonces, nos vamos a este formulario de actualizar. Y en este formulario de actualizar, nosotros nos vamos a trasladarnos a la parte de acá abajo, miren, ¿sí? Justo ha estado seleccionado. Es decir, nosotros tenemos que evitar que el usuario, cuando tenga ese privilegio solo de usuario, no tener acceso a privilegio. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que la clase anterior en validar, miren, en validar, nosotros hicimos ¿qué se puede decir? Actualizaciones. Miren, en el caso que yo sea administrador, yo declaro una variable llamada control, y es una variable de sesión. Eso ustedes ya están revisando en programación y base de datos, entonces no es necesario explicar. Pero en el caso que yo no sea administrador, igualmente declaro yo esta variable de control, pero con la información que tenga el campo privilegio, ¿sí? Entonces, con este antecedente, ahora sí me voy yo acá a actualizar. Y voy a incluir aquí un proceso PHP. Para incluir un proceso PHP pongo menor, este símbolo de pregunta, y aquí ya tengo, ¿sí? Y para no olvidarme, inmediatamente símbolo de pregunta y pongo mayor y ya le cierro, ¿sí? Para no tener estos inconvenientes. Ahora, esto mismo, estas dos líneas de código voy a necesitar que esté también bajo el select, ¿sí? Entonces, miren, yo ya le dejo acá. Listo, primera cosa. Entonces, miren aquí lo que yo le voy a hacer, o aquí voy a poner un comentario, ¿sí? ¿Cómo se pone un comentario en HTML? Menor, este signo de admiración, menos, menos, ¿sí? Y creo que doy menos, menos y pues, mayor. Listo. Entonces, aquí le pongo acceso solo para administradores, ¿sí? Solo a los usuarios que sean como administradores van a poder entrar a este privilegio en actualizar, ¿sí? Listo, entonces aquí miren lo que voy a decir. Si la variable de sesión que se llama control, ¿sí? Si la variable de sesión que se llama control, entonces le pongo aquí después del corchete, es exactamente igual a administrador. Entonces, sí, como les dije, no se irán a confundir en la digitalización. Administrador, ¿sí? Si es que esto sucede, entonces abro llaves, ¿sí? Le quito de ahí y le cierro acá donde dejé abierto el PHP, las llaves, ¿sí? Entonces, yo a este proceso solamente voy a ingresar siempre y cuando, perdón, a determinar el privilegio solamente cuando yo sea administrador. Veamos si es que eso es cierto. Entonces, me ingreso, ¿sí? Con la clave de un usuario común y corriente, pongo ingresar y miren, ya no tengo yo la parte de privilegio, ¿sí? Pero sigo teniendo todavía el inconveniente de que cuando yo hago clic en actualizar, ¿sí? Me rebota de nuevo acá, ¿sí? Y lo mismo me sucede en cancelar. Entonces, para ello, vamos a trabajar primero con este botón cancelar. Si yo hago clic en cancelar, ¿sí? Como soy usuario normal, hago clic a cancelar, tiene que regresarme al índice, ¿sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Lo que tengo que hacer aquí, miren, después de este input, ¿sí? Después de este input, voy a hacer la misma pregunta, ¿sí? La de acá, entonces, para no estar pasando el tiempo, simplemente cojo, le puedo copiar con todo mensaje, pongo control C, me voy acá a esta parte, le pongo control V. Y lo mismo, mire, le pregunto, sí. Si es que yo soy administrador, que se vaya a nómina, ¿sí? Entonces aquí se asume, miren, tengo abierto unas llaves, entonces acá tengo que volver a cerrar, eso sí,
tomar en cuenta estas indicaciones. Voy a darle unos espacios aquí. Entonces, si es que yo soy administrador, por el momento me va a salir cancelar. Si no soy administrador, no me sale cancelar. Así debe estar hasta el momento. Si yo me ingreso acá, pongo la contraseña y ya no tengo el cancelar, ¿sí? Pero eso no es lo correcto. Lo correcto es que sí tiene que aparecerme el cancelar. Entonces, para ello le pongo caso contrario, ¿sí? Y caso contrario, ¿sí? Lo que hago es volver a copiar esta misma línea de código, o bueno, con todo comentario, pongo control C, le pongo después de donde está cerrado el proceso PHP, ¿sí? Aquí necesito nuevamente cerrar el proceso PHP. Recuerden que tengo que ir cerrando, ¿sí? Porque aquí estoy abriendo una llave, entonces tengo que cerrar. Entonces, retorno aquí ya no al formulario nómina, sino retorno al index, ¿sí? Y entonces aquí lo que tengo que retornarle es al index.html, ¿sí? Y eso sería ya parte de la solución. Entonces, si le pongo yo actualizar, mire, ya me apareció el cancelar. Y como soy usuario, no sé si pueden observar aquí en la parte de acá abajo, miren, hago clic en cancelar y acá me sale index. Entonces, si hago clic en cancelar, listo, me regresa al index. Pero ahora, ¿qué sucede si yo me voy con el mismo usuario? Ingreso la clave y yo le pongo actualizar. Mira, hago clic en actualizar. Se actualizó la información y vuelve. Otro problema. Nuevamente me regresa a for nómina. Entonces, ese error tenemos que corregirle es trasladándonos a donde en el momento que mire, si le hago clic en submit, dice váyase a actualizar. Y aquí me dice, que me vaya a update datos. Entonces yo me voy acá, abro mi update datos, listo, aquí yo ya tengo pasado todo y aquí lo que le pregunto, ¿sí? A ver, aquí, no, ya está puesto lo que es la clave y el privilegio, ¿sí? Ya tengo puesto lo que es la clave y privilegio, ¿sí? Bien, ahora, el siguiente análisis aquí. Mire, en el caso que sea, que no sea administrador, entonces yo voy a hacer esta pregunta. Me pregunto si la variable de sesión, ¿sí? Verán aquí, la variable de sesión, abro corchetes, entre corchetes pregunto si la variable de sesión llamada control, verán aquí, no es igual a administrador, ¿sí? Si la variable de control no es igual a administrador, es decir, puede tener cualquier otro dato privilegio excepto administrador, entonces miren lo que voy a hacer. Le digo que la variable privilegio tome el valor que tenga la variable de sesión, ¿sí? Ahí está la variable de sesión de control, ¿sí? Aquí le pongo, acá el punto y coma, adentro pongo lo que valga control. Perdón, controles con minúsculas. Sí, eso sí. Si yo le pongo con mayúsculas, y esa es otra variable. Entonces, miren, ¿por qué esta reflexión? Verán, ¿por qué esta pregunta? ¿Por qué a privilegio le digo que coja lo que vale control? Porque en el caso que no sea administrador, ya no va a ingresar a esta parte de aquí, ¿sí? Si es que no es administrador, ya no ingresa. Es decir, ya no va a existir la variable privilegio. Ya no existe. Entonces, al momento que viene acá, aquí, mire, le dice que coja privilegio, pero le va a decir que no hay nada. Entonces, privilegio lo que va a coger es un campo vacío. Va a quedarse la variable privilegio vacío. Y cuando nosotros nos vengamos acá al formulario, en el momento que nosotros actualicemos, lamentablemente va a quedar
el privilegio grabado vacío. Miren, ¿sí? Se quedó vacío. ¿Por qué se quedó vacío? Porque la variable de privilegio no tiene nada. Entonces, para evitar ese error, estamos diciendo que si es que es diferente de administrador, entonces que privilegio tome lo que valga control. ¿Sí? Entonces, eso ya quedó. Acá ya estamos actualizando todo, ya no tenemos ningún inconveniente. Ahora, nuevamente, luego del MySQL close, estamos nosotros cerrando, ¿sí? Hemos cerrado aquí MySQL close, pero debíamos nosotros, aquí tenemos un error. Tenemos que cerrar de conexión, pues, ¿sí? Irán corrigiendo, miren, aquí dice MySQL close, pero tenemos que cerrar esta conexión, la conexión que está abierta, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la conexión abierta? Aquí, perdón, yo ya estoy. Esta conexión que le abrimos, aquí tenemos que cerrar, ¿sí? La conexión que le abrimos, nosotros tenemos que cerrar. Ahora bien, preguntamos lo siguiente, ¿sí? Miren aquí. Nuevamente, yo voy a coger este if para no estar digitando. Lo que estoy haciendo esta comprobación. Pongo control C, le pongo más acá abajo, le pongo control V y le digo, si la variable de control ahora en cambio, ya no le digo si es que es diferente, verán aquí. Ahora le digo, si es que la variable de control es igual a administrador, entonces solo abro llaves, ¿sí? Solo abro llaves. Listo. Entonces le digo que se vaya acá al for nómina, ¿sí? Mire, ¿qué hacemos aquí para cerrar? Tengo abierto unas llaves, esto ya tiene que ir quedando en ustedes. Pongo PHP, cierro PHP y le cierro las llaves. Entonces con eso ya queda cerrado, ¿sí? Listo. Entonces miren, solamente cuando yo vaya y si es que es administrador, entonces me va a irme acá a por nómina. Y si no, se va a quedar ahí la página sin irse a ningún lado, ¿sí? Pero eso no queremos. Entonces, aquí nuevamente ponemos caso contrario y abro llaves, ¿sí? Entonces, solamente abro llaves. Caso contrario, después de donde está cerrado el PHP, le voy a copiar lo mismo este script. Pongo control C, control V, ¿sí? Aquí sí tienen que irse dando cuenta dónde finaliza, dónde termina. Yo le pongo así para darme cuenta, ¿sí? Entonces, como tengo ya unas llaves, antes de que me olvide, abro de nuevo proceso PHP y cierro proceso líneas de PHP y cierro las llaves. Y con eso he completado. Entonces aquí le digo lo mismo, el mismo mensaje. La actualización, o miren, para no estar repitiendo tendría que poner un script antes de la pregunta, pero no nos hagamos líos. Entonces aquí, si es que no es administrador, si es que actualizó la información, que se vaya a index.html, ¿sí? Eso sería todo. Entonces, veamos si es que es cierto. Me voy acá a inicio, ¿sí? Me voy aquí a iniciar sesión, pongo 2, pongo la contraseña, pongo ingresar, ¿sí? Ya tengo aquí, mire. Y si yo le hago clic en cancelar, ya vimos que se va al index. Si yo le hago clic aquí en actualizar, me dice que se ha actualizado satisfactoriamente y me sacó al index, ¿sí? Perdón, sí, al index para que no pueda yo alterar la información. Ahora, si es que yo soy usuario administrador, ¿sí? Me despliega toda la información que yo tengo. Y aquí puedo hacer esta corrección. Miren, aquí no está validado. Entonces, este es un usuario. Si hago clic en actualizar, como soy administrador, me debería haber regresado, ¿sí? Me debería haber regresado, no al index. Veamos, posiblemente algo, un código nosotros pusimos mal. O posiblemente, y aquí se puso administrador. Entonces, aquí en el momento que actualicé, está mal un dato, ¿sí? Miren aquí, yo le puse como usuario. Hice clic actualizar, me salió y me saca el índice, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucedió. Posiblemente
miren aquí. Si control es diferente, si control, primero que existe error aquí, ¿sí? Si control es igual a administrador, está correcto, ¿sí? Administrador, miren lo mismo acá. Como no existe esa variable, por eso es que no sabe qué hacer, ¿sí? Y por eso es que me puso posiblemente solo eso haya sido ese error. Entonces, tomen en cuenta de que yo tengo que poner las mismas variables, ¿sí? Las mismas variables. Miren, aquí dice control y todo debe decir administrador, ¿sí? Revisemos, dice administrador, correcto, administrador. Muy bien. Entonces veamos a ver si es que ya nos funciona. Entonces cojo y me ingreso como administrador. Listo, hasta ahí correcto. Me voy acá, hago clic en actualizar y este usuario no es administrador, sino es usuario. Hago clic en actualizar y listo. Me regresó es porque esa variable estaba puesto otra cosa, ¿sí? Ahora sí, y como soy usuario, ya me puedo, perdón, como soy administrador, puedo visualizar. Si yo pongo actualizar, como ven, me sale toda la información, ¿sí? Pero nuevamente, si yo fuera un usuario común y corriente, entonces ya saben qué es lo que tiene que haber las restricciones. No hay privilegio. Si es que hago clic en cancelar, se me va al index y si hago clic, vamos a ver aquí, aquí como dice acá, miren, junto al polideportivo. Entonces pongo actualizar, pongo aceptar y listo, ¿sí? Me salió a mi página principal. Entonces, esto sería ya el proceso final de lo que hemos hecho nosotros con nuestra base de datos, con lo último que quedamos en lo referente a las validaciones.